¿Listo? Ok. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, perdón. El día de hoy, bueno, yo soy Bruno. El día de hoy vamos a hablar de estudiar medicina en México. Tengo un invitado que nos puede aportar al tema. Gama, bienvenido. Cuéntanos quién eres, cómo te llamas, qué haces. Hola, yo me llamo Gamaliel y tengo 23 años. Soy estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y posteriormente estudié economía un tiempo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Pero pues siempre había querido estudiar medicina, entonces hice mi examen de admisión y quedé. Entonces ahorita estoy prácticamente dedicado al 100% a la carrera, ya que es una carrera que te demanda demasiado. Ok, muy bien. Entonces estás estudiando medicina. Y vamos a abrir con una pregunta a lo mejor absurda, pero cuéntanos, ¿de qué va o qué estudias realmente cuando estudias medicina? Bien, bueno, prácticamente llevas diferentes materias durante toda la carrera que van enfocadas a entender la anatomía del ser humano, entender la fisiología, que es el cómo funciona el ser humano, y en base a eso, entonces entender cómo es que una patología altera la fisiología del ser humano y cómo tratar estas patologías para buscar la salud en una persona o en un paciente en específico. De esto va la medicina, principalmente. A eso nos enfocamos al estudiar la medicina. ¿Al estudiar para una buena salud? Para buscar el beneficio en la salud del paciente. Ok, perfecto. ¿Vas a estudiar alguna especialidad o algo así? Pues hay varias especialidades que me gustan. Yo creo que todo va a ser como al momento de ir adentrándome más en la carrera. Hasta ahorita me gusta mucho la especialidad de endocrinología y cardiología. Son, yo creo que, las dos especialidades que más me gustan. Y cualquiera de las dos me gustaría, o sea, lo primero que me gustaría es estudiar pediatría y después hacer otra especialidad enfocada a endocrinología o cardiología, cualquiera de estas dos. Ok. Mencionabas que es muy demandante. Creo que sí, bueno, cualquiera que tenga algún conocido o amigo que esté estudiando esto, sabe, ¿no? De antemano la clase de demanda que esto conlleva. Pero quiero hacer referencia a la cuestión del estudio-tiempo. ¿Qué tanto crees tú que está aprovechado ese tiempo realmente en cuestiones de que nunca, en este tipo de carreras, pues nunca sabes qué es lo que vas a ocupar? O sea, porque realmente, primero me parece, corrígeme, te das como médico general, ¿no? Bueno, vamos a empezar por eso. ¿Cómo es este proceso de estudio? O sea, ¿cómo inicias? ¿Por dónde tienes que pasar para llegar a ciertas áreas? Vale, te cuento. Depende mucho de la universidad donde estudies, para empezar. En la UNAM y incluso de la misma universidad, depende de la facultad donde estudies. Por ejemplo, donde estudio ahorita, tomas primero 2 años de ciclos básicos en los que vas a aprender toda la teoría sobre la anatomía, la fisiología, las enfermedades, cómo funcionan. Después de esto te vas a clínica, vas a 2 años más a clínica y posterior a esto haces tu servicio y demás, ¿no? En estas no hay tronco común, entonces. Pues el tronco común podría decirse que son los primeros 2 años, que es en lo que aprendes generalidades sobre todo. Ves, por ejemplo, son por semestres. El primer semestre yo llevé las materias de cardiología, sistema cardiovascular, respiratorio y sistema hemático. Entonces, en respiratorio, por ejemplo, primero ves anatomía, cómo se conforman los pulmones y demás, todo lo que conlleva histología. Sí, o sea, conocer el cuerpo, ¿no? Así como es. Tal. Y ves las patologías enfocadas a este sistema. Y entonces así vas los primeros 2 años. Aprendes, ese es tu tronco común. Y después te vas a encargar de practicar y practicar en la consulta, aprendiendo en la clínica y demás. Después de estos 6 años, por lo menos en mi facultad, porque hay carreras en las que hay universidades donde dura hasta 7 años, te recibes como médico general, médico cirujano. ¿Qué puedes hacer como médico general? Pues realmente puedes hacer mucho, pero creo que
este país necesita más especialistas que médicos generales, o si vas a ser médico general O sea, como que médico general ya puedes dar consulta y... Como médico general puedes dar consultas sin ningún problema, Pero no obviamente puedes tienes operar, tus por ejemplo. limitaciones. No, tienes tus limitaciones, obviamente. O sea, por ejemplo, para operar, pues tendrías que estudiar cirugía, por ejemplo. Y después si quieres operar, no sé, el cerebro, el sistema nervioso, tendrías que hacer aparte otra especialidad, que sería neurocirugía. Entonces, es prácticamente toda tu vida estudiando y nunca paras de estudiar en esta carrera. O sea, médico general, 6 años. Si quieres estudiar una especialidad, la mayoría van de 4 años. Y una subespecialidad, 4, 5 años. Entonces, O sea, en estándares de tiempo, ¿cuánto sería el mínimo para ser, aparte de médico general, tener una especialidad? ¿10 años? 10 años, mínimo para corrido, porque, bueno, aparte de la carrera, que son 6 años, terminando la carrera, para hacer tu especialidad necesitas hacer un examen de admisión para la residencia médica, que es el ENARP. El ENARP lo tienes que aplicar y participas contra todos los médicos del país. Uh-huh. Y con todos. O sea, por ejemplo, tú vas a hacer tu examen de la universidad y haces tu examen de la universidad y demás. Pero para el ENARP tienes que aplicar y competir contra todos los médicos del país. Y entonces te piden un cierto porcentaje, entras y como te digo, es muy difícil pasar el ENARP. Y después ya que entras, logras entrar. Conozco personas que han hecho el ENARP 4 o 5 veces y no se quedan. O sea, y pues es estar estudiando y estudiando hasta que te quedas. En esta cuestión de residencias, ¿qué es lo que pasa? O sea, bueno, cuando me dices residencias, por mis conocidos y así, la poca experiencia que he tenido indirectamente, es de que haces como una especie de servicio, ¿no? No sé si sí sea, o nos puedas hablar un poquito más como que hacia adentro de eso. Ok. Por ejemplo, tú quieres estudiar cardiología. Haces el examen para hacer tu residencia en cardiología. Entonces, entras a un hospital y vas a estar trabajando solamente en esa área, especializándote con las personas que ya están especializadas en ello. Ellas te van a instruir y vas pasando por años. Por ejemplo, el primero serías R1, que sería residente de primer año, R2 y R3. Y así, dependiendo de la especialidad, te tienes que instruir en la especialidad en la que tú quieres trabajar o en la que te quieres enfocar hasta que termines tu especialidad. Entonces ya serías médico o cardiólogo, por ejemplo. Uh-huh. Y así vas desarrollándote dependiendo de la especialidad en la que quieras aplicar. Ok, perfecto. Y en este caso, por ejemplo, esas residencias, obviamente esas residencias pues son meramente de estudio, pero mi cuestión ahí, por ejemplo, va un poco como que a lo económico. En esa cuestión, ¿qué sucede? O sea, y es válido preguntar porque también hay que evidenciar que es que puedo con el apoyo, ¿no? Porque sí, hasta donde sé, no reciben ningún tipo de incentivo ni apoyo mientras están en esas residencias. Y me parece, por lo que he visto, que hasta se quedan ahí en el hospital, cubren guardias, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede ahí o cómo funciona ese sistema en realidad? Las guardias las cubres desde tu 5º año de carrera. O sea, uh-huh, tú haces guardias y pasas días completos en el hospital. Y en cuanto a la residencia, pues sí, obviamente tu vida desde que entras a la carrera de medicina y cuando ya estás obviamente en consulta, pues es para el paciente y para el hospital o el lugar donde trabajes. Entonces, sí recibes un incentivo cuando estás haciendo tu residencia, pero es mínimo. O sea, comparado con el trabajo que tú haces en tu residencia, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a una residente 3 de pediatría y ella nos comentaba que realmente es nulo el incentivo que tú recibes por la carga de trabajo que tú haces, exacto. O sea, los pacientes, el trabajo, porque haces prácticamente todo lo que ya hace el especialista y sin recibir el pago del especialista, ¿no? Pero esa es la situación de estudiar medicina en México, que es una situación bastante complicada, con muchos contras para nosotros y pues que sí necesitaríamos mejores condiciones para nosotros para poder estudiar y para poder desarrollarnos como profesionales y como especialistas necesitaríamos mucho más. Ok. En esta cuestión médica, ¿crees que ahora sí la pregunta en cuestión, ¿crees que la cantidad de estudio es correctamente aprovechada en tiempo? O sea, es decir,
¿crees que el tiempo sí es una equivalencia a la cantidad de cosas que aprendes en ese momento? O sea, porque sucede mucho, por ejemplo, aquí en México, hasta hubo un tiempo en donde como que hizo mucho ruido el pedo de la negligencia médica y la chingada. Y lastimosamente también vivimos en un país en donde la gente es muy mal hecha. Entonces, a lo que me refiero es si tú sí encuentras en tu carrera y en lo que tú has visto esa equivalencia de que la gente sí está aprendiendo, sí tiene esa vocación de aprender lo que tiene que aprender en relación al tiempo que pasa estudiando. Yo creo que sí. Definitivamente creo que tiempo hace falta para nosotros. Porque, por ejemplo, yo tengo clases, ahorita que son en línea, tengo clases de como tal la escuela en la carrera de medicina, porque tomamos optativas, idioma y demás, pero como tal la carrera de 1 a 9, por ejemplo. Y creo que todas las materias, y de hecho muchas veces no logramos terminar los temarios correctamente, entonces nos corresponde a nosotros por tiempo tener que estudiar por nuestra parte, terminar los temarios, porque tiempo hace falta. Realmente yo creo que la carrera de medicina, aunque no me gustaría, debería de tener o ser más amplia, porque en cuanto al tiempo y los temas que ves y lo que tendrías que saber, creo que hace falta tiempo para poder. ¿No crees que tiene que ver también con un tema de en cómo lo enseñan? Porque, bueno, ahorita ni hablar, ¿no? De la pandemia. Es una chingadera estar estudiando en línea. Y te digo porque a mí me pasa. Pero en la cuestión de que es como que muy adoctrinada, ¿no crees que hay un problema ahí en el que... pues un problema en cómo se transmite ese conocimiento? Porque, por ejemplo, en ese tema de las residencias dices que los doctores que ya están son los que te transmiten el conocimiento. Entonces, que obviamente es muy válido y es una zona práctica, ¿no? Pero yo he escuchado que es en la gran mayoría, que es donde más aprenden. Sí. Precisamente porque lo teórico y todo lo que es mostrado de manera adoctrinada, a veces no es como que lo que se queda, sino que lo que estás viendo. ¿No crees que en parte sea un problema de cuestión de la transmisión del conocimiento o el contagio del conocimiento? ¿O crees que sí el sistema en el que estamos está bien? O más bien tú, ¿qué implementarías para mejorar y reducir ese tiempo? Porque ahí va otra cuestión. Hay muchos desertores. Muchos desertores. Yo lo he visto. Y no, en tu carrera es abundante. En todas hay muchos, pero en tu carrera es como que hay muchos desertores por el tiempo. Porque a veces se hace tedioso. A veces es complicado. Entonces, ¿tú cómo crees que podríamos hacer una equivalencia de tiempo-conocimiento? ¿Qué aportación podríamos hacer o qué modificaciones podríamos hacer? Yo, en lo personal, a lo mejor, y desde mi ignorancia, porque yo no soy médico, nunca me interesó estudiar medicina, pero respeto mucho a las personas que sí, tengo amigos que lo hacen. Pero, ay, se me fue la idea. Bueno, creo que lo mejor sería incluirlos más en temas prácticos. O sea, no podemos jugar con la salud de una persona, obviamente. Pero a lo mejor aumentar y reducir un poco el tema teórico y aumentar un poco a lo mejor esas residencias, ¿no? Que es en donde a lo mejor la mayoría está diciendo, es que estoy aprendiendo más aquí que cuando estaba en el aula, ¿no? Entonces, no sé, tú qué piensas, o sea, ¿qué modificaciones harías a lo mejor? Creo que en esa parte sí estoy de acuerdo contigo en cuanto a aumentar la práctica. Bueno, incluso nuestra facultad, que no es por defender mi facultad ni nada, pero no es promoción pagada. No es promoción para la FES, pero bueno, ahorita desgraciadamente por la pandemia pues no se puede, ¿no? Pero somos de las únicas facultades que desde el primer semestre tenemos una materia que se llama práctica y de principio no practicamos con personas, sino como con nosotros, realmente, las maniobras y demás. Hacemos algunas prácticas de servicio en las que vamos a escuelas y demás pues a tomarles lo básico, ¿no? Signos vitales, su historia clínica, que es donde pues, vamos a llevar toda la información del paciente como servicio comunitario, ¿me explico? A comparación de otras escuelas en las que ya pueden llevarse 4 años de teórico y hasta el 5º año es que llevan una práctica como tal. Entonces, creo que sí, eso es algo en lo que coincido contigo. Creo que deberíamos de tener más práctica. Lo complicado es aprender a incluir la práctica sin
sin correr el riesgo de esta mala praxis como médicos, porque creo que es muy complicado llegar a la práctica y no tener un conocimiento sobre lo teórico, porque prácticamente es lo que te da las herramientas para poder ir a... Sí, meter obviamente las manos. hablo de práctica y de que, ay, está teniendo un infarto, a ver qué haces. O Sí, sea, obviamente sería la misma metodología, o sea, de la mano que alguien que ya a lo mejor los que ya están por jubilarse, ya les faltan 3 años para jubilarse. ¿Sabes qué onda? Te voy a dar un grupo de cabrones que están en prácticas, que están por titularse, por graduarse. Necesito que los instruyas. Entonces, es como que un doble giro, porque finalmente es como si saliera un doctor, y se entraran, a lo mejor le dan un grupo de 5 o de 10, y de esos 10 salen 2, pero sale uno y entran 2, ¿sí me entiendes? Y hay más médicos, hay más personal, está más, como que más funcional el tema. Obviamente esto es utópico, ¿no? Es sí. como que si todo funcionara como debiese, pero ahí también tiene mucho que ver esta cuestión de los alumnos, ¿no? Que son desertores, a veces pues somos huevones y no nos tomamos como que... Yo creo que también es una cuestión, es una de las razones por las que se les respeta tanto a los médicos, ¿no? Creo que una parte en cuanto a lo que comentas de los desertores, bueno, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de ellos, y la verdad es que la carrera es muy demandante en cuanto a tiempo. O sea, pueden haber días completos en los que, aunque estoy en mi casa por la pandemia y con mi familia, puedo verlos una vez en la mañana y hasta las 11, 12 de la noche. Y lo demás es libro y libreta. Todo el día más, o sea, todo lo demás estoy en clases. Entonces, la verdad es que es una carrera que te exige demasiado sacrificio en cuanto a tus actividades. Y la alta exigencia porque constantemente estamos bajo mucha exigencia en la carrera. Y por ende también hay la mayoría de los compañeros con los que estoy y con mis amigos cercanos de la carrera, pues han tenido que depresión, que crisis de ansiedad y que sí, estrés. Claro. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, yo estudio comunicación, güey, que es una madre en comparación a medicina. Y no mames, de mi grupo, güey, sí ha habido desertores, ha habido gente con ansiedad, güey. Sí. De por sí ya la traemos, ¿no? Sí. Por diferentes circunstancias y con esa presión está cabrón. Yo, en lo personal, es una de las razones por las que no estudio medicina, güey. Estaba también por estudiar arquitectura, güey. Pero sí, tiene también que ver mucho con el pedo, güey, de las vidas humanas, güey. Por ejemplo, yo en lo personal, y es algo que admiro mucho, por ejemplo, a personas como tú que deciden sí estudiar este pedo, güey, porque es de que, güey, yo a lo mejor no podría superar muy fácilmente que a lo mejor un paciente de emergencias murió porque a lo mejor yo estaba atendiendo a alguien más, o a lo mejor yo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí. Que a lo mejor estaba en mi poder que esa persona siguiera viviendo y que no se pudiese, ¿no? O en la cuestión de las operaciones, que son errores milimétricos. Y fíjate que de errores milimétricos sí sé porque yo programo. Entonces es como de que te equivocas en cualquier pendejada y te vale madre. Sí. Pero es un programa, güey. O sea, es como de, sí, me voy a sentar a revisar, güey. En una persona no es así. Entonces es una cuestión admirable. Es una cuestión que los pone en mucho prestigio, yo creo. Y aparte de eso, creo que sí tienes que tener como que vocación, como que tienes que saber desde que naciste de que, güey, yo nací para esto, güey, yo nací para salvar vidas, yo nací para tal. En este caso, y a qué voy con todo esto, es, ¿tú cómo te diste cuenta? Porque dices que estudiaste economía, ¿no? Sí. ¿Qué tal sentiste economía, güey? O sea, es que, bueno, yo estudié en la preparatoria 7 y yo estudié en mi último año lo estudias por área de donde tú te vayas a querer ir. Uh-huh. Yo estudié área 3, que era ciencias sociales, porque, bueno, yo en la prepa no era el más aplicado, que digamos, ¿no? Ajá, sí, es que había muy pocos aplicados, sí. La verdad. Entonces, y para el pase, pues me pedían un super promedio, ¿no? Promedio que no tenía. Entonces yo me fui a área 3 y una de las maestras con las que tuve clase ahí, ella me inclinó hacia que estudiara eso porque era algo que a mí me gustaba y estudiar economía. Ajá, estudiar economía. Era algo que me gustaba y se me daba bien, o sea, se me daba como con cierta facilidad, ¿sabes? Entonces, pues una cosa me llevó a otra y terminé estudiando economía, pero yo toda la vida siempre había querido estudiar medicina, o sea, desde que estaba... O sea, fue como con una influencia, ¿no?
Sí, y más que nada mis opciones que tenía aquí, ¿sabes? Porque entrar a la carrera de medicina por examen es complicado. O sea, te piden más de 110 aciertos para una carrera, para un examen de 120 preguntas. O sea, puedes tener 10 errores, casi tienes que tener un examen perfecto y compites contra muchísimas personas y muy pocos espacios en las facultades. Entonces no es algo fácil y la verdad es que yo de una u otra forma me fui inclinando hacia la carrera de economía y entré y estuve estudiando. La verdad es que no puedo decir que no me gustaba, pero no tú te das sentías cuenta esa esencia, ¿no? De que soy cuando de no aquí. estás en tu lugar, ¿sabes? Ajá. Algo que siento a comparación a lo mejor ahorita. Eso me gusta que platiques eso porque va a haber gente que nos va a ver y que está en ese proceso de, ay, ¿qué voy a estudiar? Justamente eso es uno de los motivos de este video, ¿no? Para saber que tengan una orientación, porque literal, güey, tú dices, güey, ¿cómo es estudiar comunicación? ¿O cómo es estudiar esto, güey? ¿Cómo es? Y a veces eliges, güey, y pierdes tiempo por precisamente pasa que entras a un lugar en donde dices, soy bueno en esto. Y a mí me pasa, güey, yo, por ejemplo, mi negocio real son las finanzas, güey. También habla de economía, güey. Yo hago compra y venta de divisas. Pero hay algo, güey. Hay algo ahí que dices... O sea, está chido, güey. Está muy interesante. No, y soy bueno, güey. Sí. Y te manejo geopolítica, güey. Más adelante en algún capítulo del podcast lo voy a platicar. Sí. Espero que lo veas. Y te hablo de geopolítica, güey. Te hablo de geoeconomía, güey. O sea... te hablo de cómo afectan ciertas noticias a ciertas divisas, güey. ¿Cuándo puedes subir? Soy muy efectivo, güey. Tengo una efectividad muy buena en la cuestión especulativa. Y ganas. Sí. Y ganas lana, güey. Sí. La neta, ganas lana. Pero hay algo ahí, güey, que dice... Puta, güey. O sea, sí está chido. Sí está chido, pero no es lo mío. Sí. No es lo que quiero, güey. Sí, y va de la parte que tú comentas con la vocación. Y creo que hay algo bien diferente en cuanto a lo que eres bueno y lo que amas. Y a veces también, totalmente. A veces lo que amas tampoco eres bueno. Entonces creo que sí, güey. Es como esos casos, ¿no? De las personas que aman cantar, güey. Que quieren cantar, pero no son buenos cantando. Bueno, por ejemplo, esa es otra anécdota. Yo, cuando estaba chiquito, yo le comenté a mi mamá, por ejemplo, yo quiero ser cantante. Pero yo te canto algo y, güey, te a lo mejor no eres el José José, sí. ¿no? Pero es algo que te gusta hacer, güey. Pero sabes que tienes tus limitaciones. Alguna vez escuché igual un podcast con Odín Dupeirón. Él habla mucho al respecto, güey. En que, güey, o sea, amas cantar y es tu vocación y la chingada justamente en este mismo ejemplo. Y es de que, güey, no das el tono. Sí. Güey, no, busca otra cosa, güey, ni pedo, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis es, dices que desde chico tú querías ser doctor. Pero, o sea, ¿cómo fue ese proceso? O nada más fue de que, güey, siempre creaste admiración, o qué fue lo que pasó ahí. Creo que influyó mucho mi familia y principalmente mi mamá. ¿Tienes médicos en tu familia? No, mi mamá tiene una enfermedad, tiene un soplo. Ah, ok. Entonces ella necesita hasta la fecha una operación. Y operación que no se ha hecho por miedo y demás, ¿no? Pero ya desde que yo estaba pequeño, yo sabía, o sea, entendía que ella estaba enferma, pero yo no entendía ni siquiera. Sabías la circunstancia, pero no la entendías. Sabías, y yo escuchaba, por ejemplo, que no había la operación y el médico que la realizara para ella en ese entonces, pues yo era como de, yo quiero ser médico, yo quisiera poder operar a mi mamá para que esté bien, ¿no? O sea, ese es el trasfondo. Y de una u otra forma, yo comencé a decir, ¿sabes que yo quiero ser médico porque quiero ayudar a mi mamá? Y ella también me fue diciendo como, pues sí, tú vas a ser médico. Y de repente mi familia era como de, sí, él quiere ser médico. Y te quedas con eso, te quedas con ella. Lo vas formando, chico, ¿no? Exacto. Oye, eso está muy chido. Por eso hacía la pregunta, güey, porque obviamente es de que normalmente respondes, no, es que yo desde chico, así como justamente lo hiciste, pero ya te pones a escudriñar un poco el trasfondo, güey, es de que, güey, no mames, o sea, en tu caso, güey, a lo mejor un día, y espero que así sea, un día vas a ser un cirujano bien chingón, güey, y la chingada, y quien escucha esta historia, güey, o sepa, güey, que todo esto es a raíz de a lo mejor querer salvar a tu madre, güey, le da un plus a tu trabajo, güey. Le da como que un motivo, güey, y eso es oro molido, güey, o sea, eso es inigualable, nadie se lo puede dar. Entonces, yo creo que es el mayor distintivo. Ya vamos, ahora sí que entrando un poco más a la cuestión de los dineros. Uh-huh. ¿Cómo sientes las pagas aquí en México de médicos? De médicos generales, yo he visto,
Y yo creo que es una crisis, güey, de que es una mentada de madre, güey. 25 varos una consulta en el cine, güey. O sea, yo lo veo, güey, porque dices, mames, güey. 10 años para esta mierda, no mames. Bueno, 6, ponle 6. Para esta madre, güey, no mames. No, sí, y es que siento que es algo a lo que estamos, bajo cierta presión todo el tiempo, y nuestros doctores siempre nos repiten que te van a pagar por lo que sabes. Y es una realidad. O sea, tú tienes que estudiar y especializarte y subespecializarte si quieres realmente tener una ganancia en este ámbito que es la medicina. Pero es complicado. O sea, sí es dedicar toda tu vida a esto. O sea, no es de 6 años. Y como tú dices, en 6 años, en el mejor de los casos, y a lo mejor incluso hasta pagando, consigues una plaza en el Seguro Social, en el ISSSTE. México, el país de las maravillas. Exacto, porque no es como que te digas, ay, pues voy a ver si consigo una plaza por la buena. O sea, es complicado, ¿no? Y ese es el mejor de los escenarios, siendo médico general en México o teniendo tu consultorio. O sea, el mejor de los casos es entrar a gobierno. O poner tu consultorio, pero que también implica tener tu ingreso. Una inversión, güey. Una inversión que a veces como estudiante, como estudiante no tienes, güey. Estudiando 6 años, ¿de dónde vas a sacar dinero para poner una clínica o poner tu consultorio? Esa es la otra contraparte en la que tú te des tu negocio, pues, y tú pongas tu consultorio. Esa es la otra parte en la que te podría llegar a ir bien como médico general. Pero realmente como médico general en el país, pues no tienes todas las oportunidades que a lo mejor que quisieras. Realmente tendrías que ver otra forma de generar ingresos, porque la mayoría, no sé, incluso mis doctores que nos dan clase a nosotros son especialistas y tienen 2 trabajos, o sea, trabajan... Claro, o sea, ¿qué necesidad de un especialista, güey, estar dando clases, Exacto. por ejemplo? La mayoría de los que nos dan clases es por simple reconocimiento, porque el dar clases en la universidad te da como cierto estatus. Es como, ¿no?, catedrático, sí, ¿no? Sí. Ese güey dio clase, ¿no? Ajá, entonces, pero la mayoría que trabajan en la mañana en un hospital, en la tarde dan clases y en la noche a lo mejor otra vez unas cuantas horas en el hospital. Que a fin de cuentas ya están acostumbrados a ese ritmo de vida de que te duermes 2 horas, güey, y te vuelves a levantar como si nada, güey. Es la demanda de esto, y es como tú comentabas hace rato. Necesitas realmente tener vocación para esto. O sea, la mayoría de los que llegan a desertar... Sí, o sea, te tiene que apasionar, güey, porque es una putiza. La mayoría es la verdad. Los que llegan a desertar son porque quieren estudiar otra carrera y están aquí porque sus papás son médicos, porque tenían el promedio, porque es una carrera que es de alta demanda. Es de alta exigencia, y entonces Listo. Entonces, la mayoría de los que desertan es porque es una carrera muy demandante. Muy exigente. Muy exigente. Y también tenemos el problema, ¿no? De la cuestión laboral, de que es... O sea, ganan bien, pero no lo que deberían, ¿no? Aquí, en esa cuestión, me gustaría entrar un poquito un poquito más en el tema de conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, ¿crees que estamos aprendiendo lo mismo que otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o Alemania? No sé, güey. En medicina no sé quién sea el top mundial. A lo mejor en saber, en aprendizaje de este tipo de cosas. Pero ¿tú crees que estamos sobre lo mismo? Alguna vez escuché y alguna vez leí también que la medicina que nosotros en México estudiamos es medicina de hace 10, 15 años. Que a lo mejor sigue vigente, pero no ve toda la estructura como es, sino que, pues, obviamente tiene atrasos. Y que ahorita, pues, a lo mejor en la actualidad son cosas que ya no se utilizan o que, independientemente de que no se utilicen, a lo mejor no tienen la misma efectividad. Aguas con el cable abajo porque tienes el de la luz. Entonces, no sé, ¿tú piensas que sí estamos aprendiendo en relación competitiva a otros países o estamos arcaicos? Yo creo que la medicina en México sí está atrasada a comparación de otros países, más que nada en cuanto a investigación y a desarrollar nuevas técnicas para aplicarlas. Creo que sí estamos bastante atrás. También creo que la estructura médica en el país es no del todo eficiente. Creo que sí nos hace falta bastante. Creo que sí estamos atrasados a comparación de otros países, por ejemplo, en cuanto a estructura como
no sé, Estados Unidos, que es lo más cercano que tenemos, Ujú. en cuanto a hospitales, instalaciones, capacidad. Sí, en infraestructura como tal estamos Y creo mal. que van de la mano, porque si no tienes una infraestructura capaz de sostener los avances tecnológicos, pues tampoco no tendría coherencia que los estudiantes aprendiéramos ciertas cosas para las que cuando vayas al hospital, incluso por ejemplo nosotros, en el día al día que vamos estudiando, revisamos artículos de otros países y ves que hay tal avance para tal para tal patología, que hay tal Pero no hay tratamiento. investigación local, ¿no? Es lo que no nos sé, falta. ajá, o sea, hay tratamientos muy eficientes para nuevas enfermedades, pero no los hay en el país, no los hay en el Seguro Social, no los hay en donde la gente se está atendiendo, entonces realmente pues te quedas con las manos atadas, ¿no? Incluso con lo más básico, hay muchos hospitales en los que no lo tienen y no puedes tratar algo tan básico y pues incluso obviamente por obvias razones pues tienes las manos atadas para algo muchísimo más avanzado que en otros países apenas se está aplicando o ya se lleva un tiempo aplicando pero no ha llegado al país. Entonces creo que en cuanto a esa parte estamos bastante atrasados y nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a la medicina en México. Ok. Y vamos a hablar ahora de manera interna. Para mí, bueno, es bien sabido, ¿no? Hay unas carreras en que la comunidad es bien tóxica, en el aspecto de que no tanto competitividad, sino que la gente, como a lo mejor suena malinchista o así, pero dicen el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Tú qué has visto en ese aspecto de que, a lo mejor de competitividad, de envidia o demás? ¿Qué tan arraigado o qué tan fuerte puede ser este tema? Por desgracia, sí es así. Yo creo que, por lo menos yo que tengo la experiencia de haber estado en otra carrera, y a lo mejor no te apoyas y le das la mano todo el tiempo a tu compañero, ¿no? Pero lo tratas de ayudar y en esta carrera es todo lo contrario y lo tienes bien marcado por tus mismos docentes. Ellos mismos te dicen, tipo, no puedes ayudar a un compañero en un examen porque a la hora de que tú vayas a competir por una plaza, por un lugar en algún hospital, por alguna residencia, por ese que tú le ayudaste, por extender la mano, a lo mejor sale un poquito mejor que tú y eso te deja atrás. Entonces te inculcan la competencia, te inculcan de cierta forma el no apoyarte, el individualismo, podríamos decirlo así. El egoísmo entre compañeros. O sea, realmente te inculcan todo eso de no llevar como ese acompañamiento con tus o sea, obviamente no hacen grupos unidos. No, y todos tratan de avanzar por su cuenta, todos se ven solamente por ellos mismos y por su crecimiento profesional, personal y no realmente como comunidad. Entonces creo que por ejemplo, te puedo contar una anécdota. Estábamos en una clase cuando eran presenciales todavía. Uh-huh. Y no sé, seguramente te ha pasado igual cuando tomaste clases presenciales que está dando clase el profesor y no alcanzas a escuchar algo, ¿no? Y tal vez es algo importante y entonces preguntas a tus compañeros que están más cerca qué dijo. Ya me tocó me tocó escuchar, yo estaba cerca y escuché lo que dijo el doctor, ¿no? Entonces una compañera le pregunta a una que está más cerca que había dicho, y nuestro doctor había dicho, esto es muy importante porque puede ser pregunta de examen y demás, y es algo muy, muy usual que preguntan en exámenes y es muy importante para su formación. Mi compañera no escuchó, le pregunta a otra compañera que está cerca y mi compañera le dice que no dijo nada importante, que no se preocupe. Y no te quita nada decirle, ¿no? Y aparte está diciendo que es importante, pero ese tipo de acciones de ponerle el pie a tu compañero es algo que se da muchísimo en medicina. Era a lo que iba, o sea, hay una cuestión también, una diferencia entre no te paso la tarea, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que se da muy, muy comúnmente, o no te puedo ayudar, aunque puedas, no te puedo ayudar. Y es muy válido también decir, no quiero, ¿no? Porque sí entra, ya a nivel universitario siento que sí entra ese pedo de competencia, no solo en medicina, sino en todos. Y ahorita, así como está, por ejemplo, México, es a lo que nos obliga la situación, en decir, ¿por qué te voy a ayudar, güey? O sea, a lo mejor lo que tú vas a obtener primero que yo por esa ayuda, lo necesito más yo que tú, ¿no? Pero hay una diferencia entre eso y ya ponerle el pie a alguien, güey. O sea, sí. Está muy feo el tema, güey, porque siento que nadie merece eso, güey. O sea, a lo mejor sería a lo mejor lo mejor sería que nos calificaran justamente por nuestras aptitudes, güey. Entonces,
al no calificarnos por ese medio o por esa vía, pues nos califican por el trabajo y todos tenemos las mismas habilidades de trabajo. Lo que nos obliga a competir directamente e inclusive sabotear, porque ni siquiera es competencia, porque una competencia es justa. Sí. Una competencia es tú contra mí, quién es mejor, güey. Y ya se acepta, ¿no? Cuando pierdes de esa manera se acepta. El pedo es de que hay artimañas dentro, ¿no? De que ponerle el pie al otro en decir, no dijo nada, por ejemplo, en este caso del examen, sí, ¿no? Vas avanzando, pisoteando a tus mismos compañeros. Y es como de, güey, no mames, o sea, si se supone que todos vamos por la misma vía, ¿por qué hacer este tema? Entonces sí se da mucho. Es algo que se da mucho, o sea, ahí hay muchísimas anécdotas sobre estas situaciones y es algo que la comunidad de medicina, por lo menos yo en general, con los de mi salón o con los que yo he convivido y con otros que van en otros salones, en otros grupos, incluso en otras facultades, es algo muy usual, que se da muy común en medicina, el que no haya ese compañerismo y que no haya ese apoyo porque pues yo creo que lo ideal sería que pues al final de cuentas todos vamos para el mismo camino y apoyarnos entre nosotros para si tu compañero no entiende algo, pues mejor le explicas, lo apoyas y demás, pero esto no se da, o sea, si tú lo entiendes, no es como que, pues vamos a ver si mi compañero, no, tú vas avanzando y avanzando y avanzando y mientras más avances y más alto estés, pues es mejor para ti y eso es lo que nos inculcan aquí desde que entramos a la carrera. Ok. Y bueno, ya entrando en cuestión de... regresando más bien a la cuestión laboral, que pues ahorita ya hablamos como que de manera interna que si hay una competencia, si hay un sabotaje entre alumnos, que siento que en tu carrera es en donde más sucede. ¿Qué tal pasa esto? ¿Cómo se traduce esto a lo laboral? Y no solo en el momento de competir en una plaza, sino por ejemplo, muchas veces el equipo de trabajo. ¿Cómo has visto tú que se desempeña esa logística? Porque obviamente, por ejemplo, aquí hay cambios de turno, hay cambios de área, etcétera. Ahí cómo es la logística o cómo has visto tú como estudiante, cómo has visto esa logística y no sé si quieras agregar alguna crítica o algo así. En la cuestión de vamos a dejarlo como la química del equipo de trabajo. Creo que aquí es algo muy contraproducente porque a nosotros nos inculcan mucho el individualismo, pero al momento de desempeñar nuestro trabajo vamos a trabajar en equipo todo el tiempo. Para una cirugía necesitas al cirujano, sí, claro. Necesitas anestesiólogo, necesitas, a lo mejor no nada más va a ser un cirujano, van a ser 2 o 3 y necesitas enfermeros y entonces no es tu trabajo como médico, nunca lo vas a hacer solo, es muy raro que tú trabajes y te desempeñes solo en tu labor, necesitas muchísimas personas que te acompañen en para poder realizarlo correctamente. Entonces creo que a la hora de desempeñar nuestra profesión, creo que sí es muy importante que entendamos ese compañerismo entre el área de la salud, algo que también está muy marcado en el hospital y bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar todavía, pero es algo que se escucha muchísimo, que también dentro del mismo hospital hay muchísimas jerarquías en cuanto a la área de medicina y en cuanto a medicina y las diferentes áreas de la salud, como son psicología, enfermería y demás. Sí está muy marcada esa diferencia y creo que es algo que está mal, que debería de haber más unión entre el área de la salud para poder también llevar la salud en México pues por un mejor camino. Ok. Y ahorita que mencionaste justamente esta cuestión jerárquica, ¿qué te parece la burocracia dentro de la medicina? O sea, me imagino, y yo creo que todos hemos escuchado algún escandalillo, alguna cuestión, pero en puestos de gobierno, de decir, es que ya pusieron al compadre de tal en tal puesto. ¿Qué tanto mancha este pedo de corrupción y esto o sea, y no solo en laboral, o sea, también en las escuelas creo que hay una distinción a veces jerárquica en el aspecto burocrático, ¿no? De qué tanto se mueven las influencias dentro de la medicina, si lo quieres. Yo creo que en el aspecto laboral sí es algo que se da mucho. O sea, sí se da el que se dan las plazas entre familiares, por ejemplo, entre que el director permite que entre alguien al hospital que él prefiere porque tiene conocidos, porque dio dinero, por una u otra razón. Creo que es algo muy común, pues México es un país
corrupción y que se sabe demasiado. Sí, es un país Entonces, de maravillas. La medicina medicina no es la excepción. Y en como este alumnos no hay esas distinciones, o por ejemplo con el maestro, que haya alguna especie de, pues vamos a decirlo, favoritismo o algo así en ese aspecto, o sea, que quiera levantar más a algunos alumnos que a otros. Yo creo que sí hay, que los maestros tienen a ciertos preferidos en algunas ocasiones, pero como tan marcado no. La mayoría de los maestros sí tratan de mantener como a todos por igual. Obviamente si eres alguien que no estás aplicado y no estás enfocado, pues sí tratan de exigirte más, ¿no? Y a veces son a los que jalan para exigirles más cuando los ven que se están atrasando. Pero como tal, algo así tan marcado dentro del salón de clases, hasta ahorita no. Seguramente en la clínica y en el hospital sí lo haya más. Sí, en las residencias, ¿no? Pero aquí en cuanto al salón de clases todavía no se ve tan marcado esa parte. Uh-huh. ¿Y qué domina? Va a sonar un poco burda la pregunta. ¿Qué dominan más en tu área? ¿En cuestión hombres, mujeres? ¿O está surtido? Son 90% mujeres y por mucho día, o sea, neta 10% hombres. O sea, en mi salón, ahorita que fue o sea, vamos a tener más médicas que médicos en un futuro. Es reciente lo del 9 de marzo. Y mis compañeras se ausentaron en apoyo al movimiento. Uh-huh. En el salón somos alrededor de 31, 32 alumnos. Éramos 4 por clase en el 9. Uh-huh. Todas las compañeras pues prácticamente representan la mayoría de lo que es la Facultad de Medicina. Es prácticamente de mujeres el área. Sí, se vio el cambio. Sí, demasiado. O sea, y en todos los grupos. O sea, en todos los grupos hay 3, 4, 5, por exageración 6 hombres por grupo de 30 alumnos. Entonces sí es muy marcado la parte en que la mayoría son mujeres. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ya en términos generales, te pregunté mucho sobre el laboral, porque me llama la atención también que en tu área en el área de medicina están estudiando medicina, pero aún así tienen una percepción muy completa de cómo es el área laboral. O sea, como que ya vienen muy integrados en, ok, estoy estudiando medicina, pero no solo se quedan ahí, sino que ya tienen una idea de todo el campo laboral, más que otras carreras. Porque, por ejemplo, en comunicación, sí tienes una idea, sí te dan una idea, y sí los alumnos tienen una idea, pero no es tan avanzada, no es tan profunda, si lo quieres llamar así. Por eso me fui como un poquito más a lo laboral. Porque pues de ahí en más realmente pues explicamos ya el asunto, ¿no? Que este asunto de que hay una saturación de información, de conocimiento y que pues vaya, es parte de la demanda, ¿no? Sí, la ventaja que tiene la carrera es que tienes muchas opciones hacia dónde inclinarte. Te puedes inclinar a la política, te puedes inclinar a la investigación, que muchas personas se van a la parte de la investigación, a la clínica. ¿Realmente conviene la investigación aquí en México? Porque no hay recursos, o sea, no hay recursos destinados reales a la investigación. Por lo que yo sé, algunos docentes que tuve algunos semestres pasados que se dedican a la investigación, no es como que vayas a vivir de la investigación, ¿sabes? A menos que realmente realices como constante trabajo, si ya tengas un descubrimiento muy importante, ¿no? Institución de investigación. Pero por tu cuenta y demás es muy complicado. La investigación en México no es muy apoyada, que digamos. Entonces, más que nada tienes que ir como contracorriente para realizar investigación en el país. Pero no muchos realizan investigación en el país. También es otra realidad. La mayoría de los que estudian medicina, el 80% va para clínica. Todos se ven en clínica. Muy pocos se ven en investigación, en docencia, en otro ámbito. Sí, como o sea, quieren prestar el servicio, ¿no? Y demás. Quieren prestar el servicio. Quieren estar al frente de batalla, ¿no? ¿Y no cambió mucho ahora con la pandemia? ¿Qué crees que no? La verdad al contrario, es que, ¿no? Creo que se interesaron más. La mayoría, por lo menos de los que con los que convivo al día a día, sí existe ese miedo, ¿sabes? De que también han pasado muchas situaciones de que a los médicos no les están dando las herramientas necesarias para poder cuidarse frente a la pandemia, y es algo que se sabe. Y como estudiantes, hace no mucho falleció un compañero de la facultad donde yo estudio que estaba prestando su servicio en un hospital de Ecatepec porque no recibía las herramientas necesarias para cuidarse.
Entonces, es como ese coraje, ¿sabes? De que te estudias tanto, te esfuerzas tanto, te comprometes tanto para que a lo mejor el Estado y el gobierno no te dé las herramientas para que tú puedas desempeñar tu labor, pues no es algo que sea justo para nosotros después de todo lo que hacemos. Y no es justo para nadie, o Sí, sea, no. porque finalmente es tirar por la borda el esfuerzo de la vida de una persona. Así es. Entonces, sí siento que es complicado. Y aquí entra pues una retórica, ¿no? Que sería, los doctores nos cuidan a nosotros y ¿quién cuida a nuestros doctores? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues hay un desmadre, ¿no? En la cuestión de que las vacunas no se le están dando a veces ni siquiera a la primera línea y viceversa, ¿no? Hay lugares en donde yo he escuchado que, que los que reciben son primera línea y los que se quejan son los administrativos y viceversa. Entonces, aquí pues hablamos de muchas razones, ¿no? De muchas razones que van en contra de un estudiante de medicina. Ahora me gustaría hablar qué tenemos en favor, aparte de que pues obviamente necesitamos doctores y los doctores son unos héroes sin capa. ¿Qué crees que necesiten los doctores para obtener este plus, este high que realmente necesitan? Porque, o sea, sí tienen el respeto, sí tienen un cierto prestigio como profesionistas. Sin embargo, no ganan bien, por ejemplo. A veces sus prestaciones son muy recortadas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué crees que necesitemos para que haya un empuje y haya más doctores en México? Porque pues ya nos dimos cuenta que no hay suficientes, a pesar de que hay una saturación en medicina, no hay suficientes doctores. ¿Tú qué crees que podemos hacer en ese aspecto? Yo creo que lo que tendría que hacer primero el gobierno como tal es invertir en infraestructura. Creo que hay doctores, pero como te dije al principio, hacen falta más especialistas y las plazas para especialistas son muy pocas. O sea, tú puedes querer estudiar una especialidad, pero que puedas estudiar una especialidad es otra cosa. Tú puedes terminar la carrera de medicina, pero no significa que vas a tener acceso a estudiar una especialidad solo por haber terminado la carrera. Tienes que volver a competir, volver a pelearte por un puesto para estudiar una especialidad. Creo que es algo que no debería de suceder. Creo que todos, tal vez no todos, pero sí la mayoría deberíamos de tener la posibilidad de poder estudiar una especialidad. Apenas este año se duplicaron las plazas de especialidad, algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Entonces creo que necesitamos más plazas para especialidades, porque también esto nos va a dar acceso a una mejor remuneración económica, obviamente mejor infraestructura para nosotros poder desempeñar nuestro trabajo, que se apoye la investigación, como te comenté, que se mejoren las instalaciones en las escuelas para las prácticas clínicas. Que eso es general, ¿no? O sea, todas las universidades, o bueno, en su mayoría, están de la chingada, Sí. o por lo menos las públicas. Sí, la educación. Sí. Y es un lugar, alguna vez también leí eso y, o sea, las universidades deberían de ser un lugar en donde nos gustaría estar, ¿no? En donde te agrada estar, un lugar agradable a la vista, agradable a la estancia, Sí. y eso no sucede. Yo, por ejemplo, vivo aquí cerca de la FES Aragón y tú la ves por fuera, no te dan ganas de entrar, güey, ni en pedo, güey. yo Y entré menos no te de dan noche. ganas de estar ahí. Menos de noche, güey. Es como de verga, güey. Está bien feo. Sales y está peor, güey. Sí. Entonces, eso pues yo creo que sí es de manera muy general. Lo demás que dices, la cuestión de la investigación y todo eso, creo que sí es importante. Pero, o sea, investigación siento que sí hay, pero está mal enfocada. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, hay apoyos en otras áreas tecnológicas, menos en la salud. Entonces creo que es como que hacer un llamado a enfocar esos recursos a lo que verdaderamente necesita en este momento. No estoy diciendo que todo lo demás no importe, sino que en este momento necesitamos y tenemos un sector salud abandonado. Entonces, es complicado. Es complicado hablar de esto porque ya se ramifica muchas otras cosas. Pero en general, pues sí, concuerdo contigo en la mayoría de las cosas. La verdad se me hace muy complicado entender realmente la vocación de un doctor. Y complicado entender porque hay cosas que en situaciones en las que yo me pongo y si yo fuera doctor no sé cómo sopesaría.
Y no por otra cosa, sino por eso. Entonces, pues nada, este pequeño audio fue justamente para tratar de darle fluidez a esa capa de ideas. Entonces, ya para cerrar, me gustaría, precisamente por la dificultad, por la entrega que requiere esta carrera, me gustaría que les dieras una recomendación a las personas que están pensando en estudiar esto. O si quieren imaginar cómo sería estudiarlo. No sé, tú qué les puedas recomendar, tú que ya estás dentro, que ya tienes un rato y que estás viendo pues, que sí está perro, sí está cabrón. Sí, creo que sí es importante tener vocación, a amar la carrera, que sepas que esto es lo que siempre hayas querido. Es una carrera hermosa, o sea, de verdad te da muchísimo. O sea, también como te exige, también te da muchísimo. Aprendes muchísimo, te superas, no solamente como estudiante, sino como persona realmente, porque aprendes de muchísimas ramas, de muchísimas cosas. Entonces, si quieres estudiar medicina, estudia medicina. La verdad no te puedo decir que no lo hagas, porque yo lo amo y me gusta muchísimo y no cambiaría la carrera en la que estoy. No me iría a otro lado por la exigencia o demás, porque realmente te regresa, tanto como te pide, también te regresa. Entonces, yo les puedo decir que lo hagan, que lo estudien si realmente es lo que aman, si realmente tienen vocación para esto, y que tomen en cuenta también que es una carrera que te va a pedir muchísimo sacrificio, o sea, te exige tiempo. Que te va a robar tu vida. Te va a robar tu vida, así es, porque realmente no terminas de estudiar y no terminas de trabajar nunca, pero sí es una carrera que te da muchas satisfacciones y que la verdad sí vale muchísimo la pena. Solamente que sí, pues veas tus pros y tus contras. También tu plan de vida, qué quieras hacer con tu vida. Si te ves trabajando, si te ves estudiando hasta los 28 años, por ejemplo, 27, 30 años, por lo menos. Si te ves estudiando todavía, porque a esa edad todavía vas a seguir estudiando si quieres una especialidad. Tal vez tú pensabas planificar tu vida de una forma diferente, entonces sí son cosas que tienes que tomar en cuenta. No es una carrera como de 4 años y ya trabajas, no, es una carrera que requiere más compleja. Más tiempo, requiere su tiempo demasiado. Entonces yo creo que veas los pros y los contras y que realmente veas si es lo que quieres. Pero de entrar aquí, pues no te vas a arrepentir tampoco, es una carrera muy bonita. Ok, pues sería todo. No sé si tengas algo más que agregar o quieras comentar algo más que esté dentro del podcast. Pues ahorita que me dijiste que más podría agregar a que los médicos podríamos dar un plus, creo que algo muy importante y con lo que me gustaría cerrar es que nos garanticen nuestra seguridad tanto dentro del hospital para que podamos desempeñar nuestra labor correctamente, porque México es uno de los países que tuvo más decesos en cuanto a médicos desempeñando su labor en esta pandemia, por lo mismo de que no teníamos las herramientas suficientes para cuidarnos y poder desempeñar nuestra labor. Entonces creo que es algo que no nos merecemos comparado con la labor que realizamos, y creo que es algo en el que se debería de poner muchísima importancia. Y ya, creo que es con lo que me gustaría cerrar. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Gama. Yo creo que esa conclusión es más que perfecta, es un broche de oro. Gracias por acompañarme. Sería todo en este capítulo. Muchas gracias por escucharnos un ratito y espero nos puedan ver en la próxima. Nos vemos. Bye.